Saludos, licenciado y compañeros. En este video les hablaremos sobre los priones, que corresponde al tema 39. Los integrantes somos Hernández González Ana María, Hernández Pérez Natalie Janet, Hernández Reyes Ricardo de Jesús. Como objetivo general tenemos indagar y caracterizar a los priones. Objetivos específicos: señalar el impacto que producen las enfermedades priónicas en el ser humano, identificar las vías de transmisión de los priones, describir medidas para prevenir y o tratar las injurias producidas por priones. Introducción. Los priones son proteínas que se comportan como genes, es decir, son proteínas que no solo contienen información genética en su información, sino que también son capaces de transmitirla y replicarla en forma análoga a los genes, pero por medio de mecanismos muy distintos. El término surgió a partir de las hipótesis de Stanley de que el agente infeccioso de ciertas enfermedades neurodegenerativas consistían únicamente en una proteína, sin participación de los ácidos nucleicos. Fue así como por medio de experimentos él logró comprobar su hipótesis. Actualmente se conocen varios tipos de priones, desde los descritos originalmente, patógenos de mamíferos, y hasta aquellos que lo son en levaduras y otros hongos. También se creía antes de que se identificaran a los priones de que las afecciones como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras encefalopatías espongiformes eran causadas por virus, pero los priones son diferentes, son mucho más pequeños, su estructura cambia y, y los hace muy diferentes, no son lo mismo. La descripción del agente. Los priones son proteínas mal plegadas, capaces de transmitir su forma mal plegada a otras variedades de la misma proteína, causando así enfermedades al alterar la estructura de las proteínas celulares normales. Los priones comparten algunas propiedades con los virus, pero se diferencia de ellos en su estructura y en su alta resistencia a los agentes inactivantes de virus. También estos poseen ciertas características, por ejemplo, carecen de una envoltura y por ello no poseen una capacidad de antigénica, es decir, que ellos son incapaces de desencadenar respuesta inmune alguna al hospedador. Otra característica de ellos es que son partículas sin ácido nucleico detectable, son resistentes a los agentes inactivantes de los virus como al calor, a la luz ultravioleta, al formol, al glutaldehído, entre otros. Y también pero no a los agentes que destruyen a las proteínas, a los lípidos como el fenol, el éter, el hidróxido de sodio y el hipoclorito. La forma de actuar de un prión es provocar un cambio de configuración en una proteína natural de los organismos, la proteína priónica celular. La proteína priónica celular o normal es una glucoproteína de membrana que se encuentra de forma constitutiva en diferentes órganos de la mayor parte de las especies de animales estudiadas. Por ejemplo, también esta es especialmente abundante en el sistema nervioso central. La proteína priónica celular tiene una significativa conformación helicoidal alfa, como podemos observar en la imagen, es la que se encuentra enrollada. Cuando esta conformación cambia a la de una hoja plegada beta, conocida como la proteína priónica Scarpy, es la que podemos observar en la imagen también, que está extendida. Estas formas anormales se agrupan en filamentos, lo que interrumpe la función neuronal, y esto va a ocasionar lo que es la muerte celular. Entonces los priones se reproducen mediante la forma anormal de la hoja plegada beta y tras reclutar formas helicoidales alfa normales para cambiar su conformación. Historia de la enfermedad. La historia comienza hace unos 252 años con el Scarpy de las ovejas, la primera de las misteriosas encefalopatías espongiformes transmisibles, o las TSES, grupo de enfermedades que afectan a varios animales y luego al hombre. Está caracterizadas por su curso subagudo, su carácter degenerativo e irreversible y su especial mecanismo de transmisión, que está unido a una enigmática proteína cerebral que también fue descubierta por Stanley, quien la denominó prion en 1982. Es así como
Stanley acuñó el término prion para definir a pequeñas partículas proteináceas infecciosas que resisten a la inactivación por la mayoría de los procedimientos que modifican a los ácidos nucleicos. Con esto, Stanley provocó un gran debate en lo que era la comunidad científica en ese momento, ya que él afirmó que el agente infeccioso responsable de estas enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central, como ajá, era más raro en los hombres, pero no en los animales. Entonces era simplemente una proteína a la cual él le dio el nombre de prion, cuyas siglas son PRP, y contradijo con ello a una creencia que tenían en ese momento la comunidad científica, que todo agente responsable de enfermedades transmisibles necesita del material genético, imprescindible para que la enfermedad prevalezca en el huésped. Él contradijo a la comunidad científica. Entonces, el componente proteínico de las partículas fue denominado como la proteína prion. Hasta tiempo después, en 1997, Stanley recibió el Premio Nobel de la Medicina por su trabajo en la identificación del papel de los priones en la encefalopatía espongiforme subaguda. La proteína priónica celular así fue identificada por primera vez cuando se realizaban los experimentos, como les mencioné al inicio, para intentar demostrar que la presencia de ácidos nucleicos virales no estaban. Entonces por eso él hizo los experimentos. Descripción de la enfermedad. Las enfermedades producidas por priones son llamadas habitualmente encefalopatías espongiformes transmisibles o TSES por sus siglas en inglés. El nombre va a reunir tres características principales de estas enfermedades. Primero, estas van a tener la capacidad de producir enfermedades neurodegenerativas. Los tejidos afectados presentan una gran vacuolización, lo que determina un aspecto esponjoso del mismo, y estas son transmisibles. Los priones también pueden producir enfermedades del sistema nervioso central que afectan tanto al hombre, por ejemplo, la enfermedad Kuru o ataxia degenerativa endémica. También tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la demencia presenil. También puede afectar, así como afecta al hombre, puede afectar al ganado ovino, que sería el Scarpi, y al bovino, como la encefalopatía espongiforme bovina o la enfermedad de la vaca loca. Las enfermedades priónicas son de baja incidencia, pero tienen una evolución rápida y siempre son fatales. Es por eso que cuando se descubren solo harán falta de unos pocos meses para que lleve a la muerte. También se caracterizan estas por un prolongado periodo de incubación. Al comienzo de la clasificación de estas enfermedades originalmente fue por la combinación de evaluaciones clínicas de síntomas y también la historia familiar. Otra forma es de que se producen, es ver si se producen en animales o en humanos. Una forma de clasificación comúnmente utilizada en el caso de las enfermedades priónicas en humanos considera la forma de presentación, es decir, si es esporádica en un 80%, hereditaria en un 15% y por último adquirida o infecciosa en un 5%, donde las formas hereditarias o familiares resultan de las mutaciones en el gen prion. Las esporádicas van a aparecer de forma espontánea sin causa conocida, y las adquiridas o las infecciosas se transmiten la infección de humano a humano o de un bovino a humano. Entre las formas adquiridas podemos mencionar que se encuentra la enfermedad de Kuru o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en sus formas iatrogénicas y la variante. También podemos decir que en la forma esporádica se puede encontrar a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero que se da bajo esta presentación, y también en la forma hereditaria la variante familiar de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el síndrome de GSS y el insomnio familiar fatal. Existen 5 TSE humanas causadas por priones.
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y Kuru, el síndrome de GSS y el insomnio familiar fatal. A continuación, mi compañero explicará cada una de estas. Gracias. Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo de Jesús Hernández Reyes y continuando con la exposición, voy a hablar acerca de las encefalopatías espongiformes transmisibles humanas causadas por priones. Para ello vamos a empezar hablando de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bien, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob fue la primera de las demencias fatales descritas por Creutzfeldt y Jakob en la década del 20. Es de distribución mundial y posee, ¿verdad?, un periodo de incubación que dura varios años, por lo que ocurren comúnmente, ¿verdad?, en personas que tienen una edad ya avanzada. Se sabía que esa enfermedad podía presentarse bajo tres formas: la esporádica, la hereditaria y la adquirida en forma iatrógena. Sin embargo, una cuarta forma de presentación adquirida, denominada como variante, ha sido incluida. Bien, vamos a continuar hablando entonces de la forma esporádica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿verdad? La cual pues es la más común, ya que corresponde a ella alrededor del 85% de los casos. Esta aparece típicamente, ¿verdad?, alrededor de los 60 años y tiene una incidencia de un caso por millón de habitantes por año, con una distribución en todo el mundo, ¿verdad? Tiene una distribución mundial. Existen a su vez dos formas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, la atípica y la típica. En sí se desconoce, ¿verdad?, el modo de transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob convencional o esporádica, pero se ha propuesto la hipótesis de que en la forma esporádica probablemente ocurre una modificación posttransduccional de la proteína priónica celular normal a su forma patológica, que es la proteína priónica SCRAPI. Bien, asimismo tenemos la forma hereditaria, ¿verdad? De la cual alrededor del 10 al 15% de los casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es de causa hereditaria. Y a pesar de que las características clínicas son similares a la de la forma esporádica, esta suele presentarse, ¿verdad?, en edades más tempranas. Asimismo, según lo observado en Chile, Eslovaquia e Israel, esta estaría asociada a una mutación genética en el codón 200. Bien, asimismo tenemos una forma de presentación adquirida de esta enfermedad. De las dos formas de presentación adquirida de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la iatrógena, que ocurre en un porcentaje menor, es adquirida principalmente por manipulaciones, ¿verdad?, en trasplantes de córnea de donantes que están infectados, por la inoculación de hormonas de crecimiento y, ¿verdad?, por procedimientos que requieran electrodos, ¿verdad?, y el uso de otro material quirúrgico que pudiera estar contaminado con la enfermedad, ¿verdad? Bien, asimismo, ¿verdad?, la segunda forma adquirida de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que como decíamos es denominada variante, se describe desde 1996. Su cuadro clínico es nuevo, ¿verdad?, y afecta principalmente a personas más jóvenes, ¿verdad?, que las otras formas de la enfermedad. Personas alrededor de entre 19 a 41 años con una media de 29 años. Otra hipótesis, ¿verdad?, es que esta enfermedad es el resultado del salto de barreras entre especies y que se originó por consumo de carne infectada con la encefalopatía espongiforme bovina, también llamada como el mal de las vacas locas. Esto ha despertado la alerta de una posible transmisión al hombre a partir de productos animales, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que como seres humanos ya tenemos un amplio antecedente de este tipo de transmisión de enfermedades entre los animales y pues el ser humano. Bien, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un trastorno de rápida evolución en el cual un tercio de los pacientes, ¿verdad?, con ella padece síntomas prodrómicos inespecíficos como fatiga, trastornos del sueño, pérdida del peso, cefalea, vértigo, malestar, dolor mal definido y una marcada deficiencia en la función cortical. De la misma forma, esas personas experimentan síntomas conductuales y psiquiátricos como depresión, apatía, insomnio, cambios del apetito, psicosis, alucinaciones visuales, las cuales son muy comunes, y pues todas estas características con frecuencia definen, ¿verdad?, a la enfermedad. Bien, estas deficiencias suelen avanzar casi siempre en un plazo de semanas o meses hasta llegar a un estado de demencia profunda, caracterizada por pérdidas de memoria, alteración de la capacidad del juicio y un marcado deterioro de casi todas las funciones intelectuales. Es por ello que el paciente muere en menos de un año después del primer síntoma de esta enfermedad. Es por ello que pues estas enfermedades son bastante graves, ¿verdad? Bien.
Asimismo, se cree que el ser humano constituye el único reservorio conocido para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sin embargo, existe una hipótesis de que otro reservorio puede ser también el ganado infectado, ¿verdad? Con la encefalopatía espongiforme bovina, es decir, la vaquita, ¿verdad? Que aquí tenemos una. Algo importante es que las descargas periódicas notablemente anormales en el electrocardiograma y las alteraciones corticales y en los ganglios basales que se pueden observar en la resonancia magnética son características diagnósticas singulares de esta enfermedad y que tenemos que tomarla bastante en cuenta a la hora de nosotros estarla diagnosticando. Bien, asimismo, ¿verdad? Vamos a hablar de otra encefalopatía espongiforme transmisible humana, que es la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bien, esa enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad priónica que se describió por primera vez en 1996 en el Reino Unido. Hoy en día, ¿verdad? Hay pruebas científicas sólidas de que el agente responsable del brote, ¿verdad? De la encefalopatía espongiforme bovina, también denominada, ¿verdad? Como la enfermedad de las vacas locas, es el mismo agente responsable del brote de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante en los seres humanos. Bien, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante no es la misma enfermedad que Creutzfeldt-Jakob clásica, ya que tienen características clínicas y patológicas diferentes. Cada enfermedad, ¿verdad?, tiene un perfil genético particular del gen de la proteína priónica que la produjo. Sin embargo, pues ambos trastornos son enfermedades cerebrales invariablemente fatales con periodos de incubación largos, medidos pues básicamente en años, y pues son causadas por un agente transmisible no convencional llamada prión. La edad media de muerte de los pacientes con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica en los Estados Unidos es de 68 años y muy pocos casos ocurren en personas menores de 30 años. Por el contrario, la mediana de edad al momento de la muerte de los pacientes con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es de 28 años. He ahí un distintivo. Bien, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob posee una duración que va entre los 13 a los 14 meses y los pacientes cursan con síntomas psiquiátricos y conductuales prominentes, ¿verdad? Síntomas dolorosos y neurológicos tardíos, como podemos observar aquí. Bien, el análisis inmunohistoquímico del tejido cerebral, ¿verdad?, en este tipo de enfermedad muestra una marcada acumulación de proteína priónica resistente a la proteasa, la presencia de un gran número de placas amiloides típicas denominadas como placas flóridas y del agente pues en el tejido linfoide fácilmente detectable. Bien, aquí lo que podemos observar, ¿verdad?, es una microfotografía de una muestra de tejido cerebral a un aumento de 150x, teñida con hematoxilina y eosina, que revela la presencia de placas amiloides típicas que se encuentran en un caso de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Las placas varían en sí en tamaño y consisten en un núcleo eosinófilo y alino, que está aquí, con un margen, ¿verdad?, periférico de fibrillas radiantes que están rodeadas por un halo pálido. Esta imagen fue tomada del Center for Disease Control and Prevention, denominado CDC, y es una imagen del 2004, ¿verdad? Bien, otra de las encefalopatías espongiformes transmisibles humanas es el CURU. Esta enfermedad fue descrita en 1957 por Vincent Sigas y Daniel Carleton Gadusev. En aquella época, el CURU afectaba, ¿verdad?, de forma epidémica a la tribu de los Fore, que se transmitía principalmente por medio del canibalismo, ritual que esta tribu pues llevaba a cabo. El CURU en sí es una enfermedad, ¿verdad?, que ha estado restringida a esta tribu en Papúa Nueva Guinea durante décadas, aunque actualmente se considera extinta. Se diseminó entre los habitantes de la tribu, ¿verdad?, como decíamos, a través de los ritos caníbales en los cuales comían los cerebros de los muertos. Curiosamente, entre las mujeres y los niños se encontraba la mayor incidencia, ¿verdad?, de esta enfermedad. Esta enfermedad posiblemente, esta infección posiblemente se adquiría, ¿verdad?, por el contacto de tejidos lesionados con tejidos, ¿verdad?, infectados a través de los cortes que se hacían las mujeres, ¿verdad?, al preparar estas carnes, ¿verdad?, o bien por la ingestión de estos. A partir de la década del 50, cuando los ritos del canibalismo fueron suspendidos, la enfermedad comenzó a desaparecer. Ahora, los pacientes que han desarrollado la enfermedad más recientemente seguramente estuvieron expuestos al agente del CURU varias décadas antes, lo que demuestra, ¿verdad?, el prolongado tiempo de incubación que posee esta enfermedad.
Asimismo, está comprobado que esta afección puede tener un periodo de latencia de por lo menos pues, 2 décadas, luego del cual aparecen manifestaciones fatales del trastornos neurológicos, ¿verdad? Que pues, van a conllevar a la muerte. Cabe mencionar que los nacidos en la tribu después de suspendidas las prácticas del canibalismo no desarrollaron la enfermedad. Bien, una de las hipótesis sobre el origen del kuru, ¿verdad? Considera que algún caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob pudo haberse introducido a la población y diseminado, ¿verdad? A través de estas prácticas caníbales que ellos tenían. Bien, las manifestaciones clínicas principales del kuru son ataxia cerebelosa, falta de coordinación, temblores y rigidez en pacientes de 4 años en adelante. Bien, en esas imágenes lo que podemos observar, ¿verdad? Es una joven víctima de la epidemia del kuru que que no pudo permanecer de pie sin ayuda. Y en esta otra, ¿verdad? Podemos observar a una madre sosteniendo a su hijo que está infectado, ¿verdad? Durante la epidemia del kuru. Estas son imágenes también sacadas de la CDC. Bien, otra de las encefalopatías espongiformes transmisibles humanas es el síndrome de Hertzmann-Straussler-Scheinker, abreviado GSS. Bien, tenemos de que la enfermedad de Hertzmann-Straussler-Scheinker es la más común de las enfermedades familiares producidas por priones, ¿verdad? Esta es similar a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero se presenta a menor edad, ¿verdad? Ese es un distintivo de esta enfermedad. Bien, el síndrome de Hertzmann-Straussler-Scheinker se manifiesta con ataxia cerebelosa, igual que el kuru, parálisis y a menor frecuencia, ¿verdad? Con demencia. Esta enfermedad evoluciona a lo largo de un curso de aproximadamente 5 años. Bien, esta es, como ya decíamos, una enfermedad familiar que se hereda de forma monogénica autosómica dominante y aparece principalmente a la mitad de la vida, aproximadamente, ¿verdad? Y se asocia al depósito de placas amiloides. Originalmente se creyó que era familiar, ¿verdad? Pero se descubrió que también ocurre de una forma esporádica, aunque de manera pues más infrecuente, ¿verdad? La naturaleza familiar de esta enfermedad plantea en sí la transmisión vertical versus una susceptibilidad hereditaria. Y es aquí un punto de importancia, ¿verdad? En donde tenemos que tener bastante cuidado. Bien, asimismo, ¿verdad? Podemos hablar del insomnio familiar fatal, el cual es un insomnio progresivo, intratable, que se acompaña de la disfunción autonómica. Se hereda de forma monogénica autosómica dominante y se observa en individuos con mutaciones a nivel del codón 178 en el gen de la proteína priónica normal. Aunque es raro, también se han descrito casos definidos como formas esporádicas por su ocurrencia en ausencia de mutaciones. Esta enfermedad se presenta en pacientes entre los 35 a los 61 años y culmina, ¿verdad?, con su muerte 13 a 25 meses después de que ha aparecido la enfermedad. Bien, el insomnio familiar fatal, ¿verdad? Es una afección que tiene muchos signos clínicos similares al síndrome de Hertzmann-Straussler-Scheinker, pero en él a la demencia se le añade, ¿verdad?, el insomnio progresivo. Este se caracteriza en sí, ¿verdad?, por una importante atrofia del tálamo, y las lesiones neuropatológicas incluyen astrosis, principalmente a nivel de las regiones ventral anterior y dorsal media del tálamo. Entre los síntomas, ¿verdad?, que en sí se pueden destacar, está la aparición del insomnio progresivo acompañado de una pérdida, ¿verdad?, de las capacidades cognitivas. Y estas son las características más predominantes de esta enfermedad. La distribución. Bien, las encefalopatías espongiformes transmisibles poseen un amplio espectro de distribución mundial, a excepción del kuru, ¿verdad?, que se limita a la tribu de los Fore en Papúa Nueva Guinea. Aquí podemos observarlo, ¿verdad? Bien, continuamos. El reservorio. Bueno, en sí, ¿verdad?, el ser humano constituye un gran reservorio conocido para las encefalopatías espongiformes transmisibles, aunque también se cree que otro reservorio sería el ganado ovino, ¿verdad?, y bovino. Podemos observar aquí. Bueno, continuamos. Bien, el periodo de incubación de esta enfermedad. Bien, las enfermedades priónicas, ¿verdad?, se caracterizan por su prolongado periodo de incubación.
Por ello, esas ocurren comúnmente, ¿verdad?, en personas de edad media o personas con edad ya avanzada. En el caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿verdad?, se considera que el periodo de incubación comprende de 15 meses hasta más de 30 años, con una media de 12 años. En el caso del Kuru se han informado periodos de incubación promedio de 10 a 13 años, pero se han informado periodos de incubación también de 50 años o incluso más. Ahora, para el síndrome de Hertzmann-Straussler-Schenker, ¿verdad?, el periodo de incubación suele ser menor, por lo que la enfermedad comienza a una edad más temprana. Y pues por último, en el caso del insomnio familiar fatal, esta, ¿verdad? Al ser una enfermedad de carácter hereditario, dificulta la precisión de este dato. Bien, el periodo de transmisibilidad. Ok, en las enfermedades por priones, ¿verdad? Por lo general la infección está presente en los tejidos linfáticos desde los inicios del periodo de incubación, por lo que desde ese momento la persona o el animal puede transmitir la enfermedad. De igual forma, se ha demostrado, ¿verdad?, que la sangre puede ser infectante en algunas formas de las enfermedades por priones. Eso constituye, ¿verdad?, un factor bastante importante para el mecanismo de transmisibilidad. Bien, ¿qué es del que vamos a hablar? El mecanismo de transmisibilidad, ¿verdad? Se dice que la transmisión de las enfermedades priónicas en el ser humano se pueden llevar a cabo por la inoculación de proteínas, ¿verdad? Mediante el compartimiento de inyecciones, ¿verdad? Con personas que están infectadas con ese tipo de enfermedad. Con el contacto con dispositivos médicos contaminados como electrodos cerebrales, ¿verdad? O pues también con el trasplante de tejido contaminado, como por ejemplo córneas, por el consumo alimentario del agente infeccioso como carne animal infectada. También entre ellos podemos mencionar la herencia, ¿verdad? Ya que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el insomnio familiar fatal y el síndrome de Hertzmann-Straussler-Schenker también pues son hereditarios. Contacto de tejidos lesionados con tejidos contaminados, es decir, el contacto de tejidos traumatizados con tejidos contaminados de ganado ovino, bovino, y en el caso del Kuru, tejidos humanos, ¿verdad? O bien por la ingestión de estos. Y pues se ha propuesto también, ¿verdad?, la hipótesis de la generación espontánea de este tipo de proteínas autorreplicantes que producen, ¿verdad?, de este tipo de enfermedades, es decir, las encefalopatías espongiformes transmisibles. Bien, la susceptibilidad. Bien, las personas más susceptibles a infectarse, ¿verdad?, las encefalopatías espongiformes transmisibles son los cirujanos y los pacientes de trasplante, ¿verdad?, en intervenciones quirúrgicas en el cerebro. Todas aquellas personas mayores de 50 años y en el caso del Kuru, las mujeres y los niños de la tribu de Fore de Nueva Guinea, debido a que ellos son los que por lo general preparan los alimentos. Ahora, en el caso del insomnio familiar fatal, la naturaleza familiar de esa enfermedad plantea una susceptibilidad heredada, es decir, que pues esta enfermedad es hereditaria. Bueno, espero esté todo claro. Con ustedes, mi compañera, muchas gracias. Saludos, mi nombre es Natalia Hernández y les voy a seguir explicando acerca de los priones. Para empezar, podemos decir que el prión pues, es una proteína y de hecho prión viene de lo que es la palabra o las palabras partícula infecciosa proteica. Concretamente, un prión es una proteína mal plegada que tiene la capacidad de transmitir ese mal plegamiento a otras proteínas sanas y esto termina generando una gran variedad de enfermedades neurodegenerativas que se consideran fatales tanto en los seres humanos como en los animales. Vamos a empezar hablando acerca de la patogenia. No se conoce lo suficiente el mecanismo por el cual la proteína priónica celular sufre el cambio conformacional que la transforma en proteína priónica del sistema nervioso central y por lo tanto en infectiva. Si bien lo que es la proteína priónica celular es esencial para la transmisión y la patogénesis de las enfermedades por priones, se ignora cuál sería su función normal. Puede ser que la conversión de la proteína priónica celular en proteína priónica del sistema nervioso central ocurra en más de una forma, iniciándose por una proteína priónica del sistema nervioso central que desde el espacio extracelular interacciona directamente con una proteína priónica celular
pues por ser inducida a un cambio de conformación, lo que genera en consecuencia una proteína priónica del sistema nervioso central que sería adicional e intracelular. Esta a su vez podría interactuar generando una conversión desde el interior de la célula eh, que se encuentra infectada. En las infecciones adquiridas a través del ingreso de un prión exógeno, se trata de un proceso dinámico en el que pueden distinguirse tres sucesivas etapas. La primera es la infección y replicación periférica, que en esta se encuentra involucrado lo que es la transferencia de proteína priónica del sistema nervioso central al tracto digestivo y de ahí el sistema linforeticular, siendo los linfocitos B los principales responsables de lo que es el transporte del prión. Luego está lo que es la neuroinvasión. Según, según esto existen dos posibles rutas, una implicando al vaso y otra que implica los ganglios linfáticos. Y luego tenemos la última etapa que sería la neurodegeneración, cuyo factor determinante sería pues la conversión endógena de la proteína priónica celular en proteína priónica del sistema nervioso central, ya que la ocurrencia de la enfermedad requiere tanto de lo que es la presencia de proteína priónica del sistema nervioso central como de la síntesis de la proteína priónica celular. Así, de esta manera es como la proteína priónica del sistema nervioso central llega al sistema nervioso central por la migración desde otros órganos periféricos como el vaso, el intestino y el sistema linfoide, y pues también a través de la propagación de lo que son los nervios periféricos, en forma similar a cómo se da la propagación del herpes. Es decir, que esta se da por un avance de la infección a través de las terminaciones nerviosas y avance a través del nervio. A medida que se va replicando, va utilizando moléculas de proteínas priónicas celular que se va encontrando a su paso. Y este proceso pues es muy lento y tendría relación con lo que es el periodo de incubación de la enfermedad. La propagación de proteína priónica del sistema nervioso central por los tejidos periféricos también ocurre a través de la infección sucesiva de las células que expresan proteína priónica celular que encuentra su paso. Entre estas células podemos mencionar lo que son los linfocitos B, las células dendríticas, foliculares y pues los queratinocitos. Eh, De esta manera se dice que el prión es capaz de pasar de célula a célula. Con base a esto se puede deducir que la deficiencia de células B interfiere con lo que es la replicación de la proteína priónica del sistema nervioso central eh, en el vaso y por ende con la neuritización. En esta imagen podemos observar cómo actúa la enfermedad. Primero, el prión es una variedad defectuosa de una proteína, normalmente inofensiva, que se encuentra en el organismo de mamíferos y aves. Cuando los priones situados en las membranas celulares del cerebro sufren cambios de forma, pueden causar daños en la salud. En este caso, la proteína sana, que sería la forma original, pasa a ser una proteína alterada, es decir, pasa a ser un prión. La enfermedad se origina cuando la infección provoca que las proteínas del cerebro alteren su forma original y su comportamiento. Y pues, por último, un prión de vaca con forma defectuosa contagia de esa forma a las proteínas humanas normales o consideradas sanas. Luego tenemos lo que es el cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas de las encefalopatías espongiformes transmisibles
Incluyen lo que son cambios conductuales, pérdida de la función cortical, que esta progresa durante varios meses. También está lo que es el mioclono, que a diferencia de otros movimientos involuntarios, y las mioclonías persisten durante el sueño. Y estas son frecuentes en las mioclonías de sobresalto, que son provocadas por sonidos fuertes o luces demasiado brillantes. También tenemos lo que son las manifestaciones psiquiátricas y sensoriales prominentes, eh, tales como los cambios en la personalidad, la ansiedad, la depresión, la pérdida de memoria, la visión borrosa o también la ceguera, dificultad para hablar y tragar también en algunos casos, y el pensamiento alterado. Manifestaciones extrapiramidales. Eh, en esta entran lo que es la hipocinesia y cerebelares como la ataxia y la disartria. Y pues al final se puede decir que sobreviene el coma, pues casi siempre está asociado con un estado asinético y con menor frecuencia, con lo que es la postura de descerebración o de corticación. Diagnóstico de laboratorio. No existe ningún método de detección directa para priones en el tejido, y por ello el diagnóstico inicial se basa en la clínica y la confirmación del diagnóstico se realiza mediante lo que es la resonancia magnética, que pues en este proceso es en el que se utiliza un gran imán y lo que son ondas de radio, eh, para observar órganos y estructuras que se encuentran en el interior del cuerpo. Los profesionales de la salud los eh, utilizan lo que son estas imágenes de la resonancia para diagnosticar gran variedad de afecciones. Los únicos métodos específicos conocidos para diagnosticar las CJD y las demás enfermedades por priones de seres humanos son los de medición de la proteína priónica del sistema nervioso central. Pues el procedimiento más utilizado consiste en la proteólisis limitada que genera priones de 27 a 30, detectada por inmunoanálisis después de la desnaturalización. Se basa en epítopos inmunoreactivos que se expresan en la proteína priónica celular, pero están ocultos en la proteína priónica del sistema nervioso central. El diagnóstico puede corroborarse por biopsia de encéfalo si se detecta la proteína priónica del sistema nervioso central. La biopsia es un procedimiento por el cual se obtiene un fragmento de lo que es el tejido cerebral, para su posterior análisis en el laboratorio. Con este método se puede establecer un diagnóstico preciso de la patología que sufre el paciente, aunque la biopsia rara vez está indicada para precisar el carácter hereditario o lo que es la predisposición de contraer una enfermedad por priones. Se recurre también a la secuenciación del ADN para lo que es la identificación de mutaciones o inserciones del gen de proteína priónica. Luego tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. Muchos procesos pueden simular una encefalopatía espongiforme transmisible. Entre ellos están la demencia de cuerpos de Lewy, encefalopatías de Hashimoto, vasculitis intracraneales, trastornos paraneoplásicos y autoinmunitarios, y también lo que son la neurosífilis, complejo de demencia por SIDA, encefalitis por herpes simple, tumor intracraneal difuso e intoxicación por litio o por bismuto. La demencia con cuerpos de Lewy, esta demencia es el trastorno más común que suele confundirse con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Esta puede manifestarse en su forma subaguda con delirio, mioclonías, perdón, y manifestaciones extrapiramidales. La ausencia de anomalías en la resonancia magnética con refuerzo para la difusión del contraste y la recuperación de inversión atenuada por líquido, casi siempre permite la diferenciación entre estos trastornos con demencia y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Eh, Luego tenemos lo que es la encefalopatía de Hashimoto. Esta se presenta como una encefalopatía progresiva subaguda con mioclonías y complejos trifásicos periódicos en electroencefalograma. Esta se diagnostica por el signo de concentraciones elevadas de anticuerpos o contraperoxidasa antitiroidea en lo que es sangre y mejora con glucocorticoides. Luego está la vasculitis intracraneal. La vasculitis intracraneal puede producir casi todos los síntomas y signos de una encefalopatía espongiforme transmisible, algunas veces sin manifestaciones generales. Las mioclonías son excepcionales en la vasculitis cerebral, pero la presencia de crisis epilépticas focales puede crear lo que son confusiones. Las manifestaciones como cefalea intensa, ausencia de mioclonías, deficiencia neurológica de establecimiento gradual, anomalías en el líquido cefalorraquídeo y cambios focales en la sustancia blanca o angiografía favorecen lo que es el diagnóstico de vasculitis, de lo que es la vasculitis. Tenemos también los trastornos paraneoplásicos y autoinmunitarios. Los trastornos paraneoplásicos y autoinmunitarios, en particular la encefalitis límbica y encefalitis cortical, también simulan una encefalopatía espongiforme transmisible. En muchos de estos pacientes se presenta demencia antes de confirmar el diagnóstico de tumor y en algunos casos no se encuentra tumor alguno. La detección de anticuerpos paraneoplásicos es a menudo la única forma de diferenciar estos casos de una encefalopatía espongiforme transmisible. Aparte de todos estos que he mencionado, también existe como diagnóstico diferencial la neurosífilis, que es una infección bacteriana del cerebro o de la médula espinal, que ocurre por lo general en personas que han tenido sífilis sin tratamiento durante muchos años. También está lo que es la demencia asociada con la infección por VIH, que es la causa de demencia no traumática más frecuente en los pacientes jóvenes. También está una enfermedad que es causada por la infección del sistema nervioso central por parte del virus del herpes simple, que esta puede presentar un curso clínico devastador y un pronóstico potencialmente fatal, especialmente en los casos con tratamiento tardío o en ausencia de tratamiento. Y la última es el glioma difuso, que, que se considera de línea media, que es un tumor primario del sistema nervioso central. Esto significa que comienza en el cerebro o la médula espinal. El glioma difuso de línea media, pues se le considera también como un subtipo poco común de lo que es el tumor glial. Tratamiento. No se dispone de algún tratamiento demostrado para las encefalopatías espongiformes transmisibles, pues se han aprobado varios medicamentos que no han demostrado ningún beneficio. Por ese motivo, los médicos se han centrado más en el alivio del dolor y de otros síntomas, eh, también en hacer que las personas con este tipo de enfermedades se sientan lo más cómodas posible
que en curarlas propiamente. Complicaciones. Las personas afectadas por encefalopatías espongiformes transmisibles tendrán complicaciones de postración, tales como neumonía, úlceras de decúbito y tromboembolismos, que son problemas que pondrán en riesgo la vida del paciente y que en algún momento pues la enfermedad los va a conducir a la muerte. El pronóstico. Las enfermedades causadas por priones no se pueden curar y por lo general conducen a la muerte. Por ello, el tratamiento médico se centra en el uso de ciertos medicamentos que ayudan a retrasar su progreso y a mantener a las personas con estas enfermedades lo más seguras y cómodas posibles, a pesar de los síntomas progresivos y debilitantes. Eh, por esto es que se dice que las personas con estas enfermedades generalmente necesitan ayuda para cuidarse a sí mismas y en algunos casos es posible que puedan permanecer en sus hogares, pero eventualmente tendrán que trasladarse a un centro de atención hospitalaria en algún momento porque pues no se pueden mantener por sí solos eh, la estabilidad de su vía aérea. Y por último tenemos lo que es la prevención y control, que para esto no existen evidencias de transmisión normal de persona a persona y en cuanto a las posibilidades de transmisión accidental, se han reducido de modo considerable mediante la implementación de estrategias. Entre estas estrategias podemos mencionar evitar absolutamente los trasplantes de órganos o tejidos obtenidos de pacientes que estaban infectados, la desinfección eh, concurrente, que en esta puede entrar lo que es evitar la reutilización de instrumentos quirúrgicos y oftálmicos que puedan estar contaminados, sea instrumental, neuroquirúrgico u oftálmico, ha sido empleado ya sea en un comprobado o presunto enfermo, eh, pues corresponde a su incineración. Y si ese no fuera el caso, pues se puede volver a usar, pero después de un previo lavado para eliminar los detritus y la sangre. Esto se hace ya que estos agentes se pueden transmitir a través de los instrumentos y los electrodos cerebrales, por ello se deben desinfectar cuidadosamente antes de volver a utilizarlo. Otros métodos de desinfección a tomar en cuenta son el empleo de solución de hipoclorito de sodio y la esterilización es pues autoclave eh, en el material poroso. También lo que es evitar el ingreso de materiales contaminados a la cadena alimentaria humana, puesto que somos semicaníbales, el consumo de carne bovina u ovina, ya sea cruda, que esté infectada, que proviene de animales enfermos o que están en riesgo de infección, puede ser infectante para los seres humanos y causarnos pues, enfermedades fatales. Los individuos que tienen un mayor riesgo de sufrir este tipo de enfermedades por priones son aquellos que tienen antecedentes familiares de haber tenido la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también la enfermedad de Herzmann-Straussler-Scheinner, eh, haber tenido insomnio familiar fatal y antecedentes de tratamiento con hormonas hipofisiarias humanas o intervenciones neuroquirúrgicas, por lo que estas personas no deben donar sangre. Y eso sería todo sobre de nuestro grupo acerca del tema de los priones. Muchas gracias por su atención.